Hola, esta semana vamos a comenzar el módulo 4, vamos ya por la mitad de la capacitación. En este módulo vamos a estar hablando sobre las enfermedades transmitidas por alimentos. Las enfermedades transmitidas por alimentos o causadas por alimentos son aquellas que se transmiten por los alimentos cuando vehiculizan bacterias y o sus toxinas, virus, hongos, venenos vegetales, sustancias químicas, metales, en cantidades suficientes para afectar la salud del consumidor. Son provocadas por el consumo de agua o alimentos contaminados con microorganismos o parásitos, o bien por las sustancias tóxicas que ellos producen. La preparación y manipulación de los alimentos son factores claves en el desarrollo de las enfermedades transmitidas por alimentos, por lo que la actitud de los consumidores resulta muy importante para prevenirlas. De hecho, las estadísticas elaboradas por el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmitidas por Alimentos indica que prácticamente el 40% de los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos reportados en Argentina ocurren en el hogar. No solo las enfermedades transmitidas por alimentos son causadas por quien produce el alimento, sino por quien después lo procesa o lo usa como ingrediente de sus alimentos. Cuando hay una sola persona con una enfermedad transmitida por alimento, la llamamos caso. Cuando son dos más, o sea, un grupo de personas intoxicadas o infectadas con una enfermedad transmitida por alimentos, a esto ya se le llama brote. Un brote puede tener distintas magnitudes. Un brote familiar, cuando el alimento se ha consumido o distribuido solo en un domicilio o en un entorno familiar. Un brote puede ser colectivo, cuando el consumo de los alimentos se ha llevado a cabo en un comedor donde asisten mayor cantidad de personas. O un brote puede ser comunitario, cuando el alimento se ha distribuido y se consume en diferentes lugares. ¿Cuáles son las características de las enfermedades transmitidas por alimentos? No siempre se afectan todas las personas que consumen el alimento contaminado. El que afecte o no y en qué medida afecte a la persona va a depender de condiciones de la persona, que sean niños muy chiquitos, que sea gente inmunosuprimida, que sean adultos mayores. Y dentro de los afectados, no todos van a presentar la misma gravedad. Hay gente que va a cursar con alguna sintomatología, otra con otras sintomatologías. La gravedad va a depender del grado de defensas que tenga la persona, de la cantidad de bacterias que haya en el alimento, de las toxinas presentes en el alimento y de la cantidad de alimento consumido. ¿Cuáles son las condiciones favorables para que se produzcan las enfermedades transmitidas por alimentos? Tenemos la temperatura de conservación inadecuada. Todos los alimentos en su rótulo indican a qué temperatura deben ser conservados. Si nosotros no respetamos esa temperatura de conservación, vamos a estar propiciando el desarrollo de microorganismos y con ello la consecuente transmisión de enfermedades. La preparación con excesivo tiempo anticipado. A veces la gente prepara la comida mucho tiempo antes y después no la conserva refrigerada, la deja a temperatura ambiente. Eso hace que también proliferen las bacterias. Una cocción insuficiente, como muchas veces hablamos de las carnes, más que nada las carnes molidas, que tienen que alcanzar una determinada temperatura para garantizar la cocción en la parte interna del alimento. La descongelación inadecuada, mucha gente descongela los alimentos afuera de la heladera durante muchas horas, y eso hace que también las bacterias tengan la oportunidad de desarrollar. Otra condición favorable muy común es la contaminación cruzada. Más adelante vamos a explicar qué es bien la contaminación cruzada, pero es una de las mayores causas, que es esto de usar los mismos elementos para
producto crudo que para producto cocido. Entonces es ahí donde entramos a contaminar un alimento que después no va a sufrir ningún tratamiento, o la forma en la que se almacena dentro de las heladeras. Otra condición es la manipulación en caliente incorrecta, manipuladores de alimentos enfermos que pueden pasar sus enfermedades al alimento y de ahí a quien las consume, utilización de sobras de comida que no han estado bien conservadas y la mala higiene personal. Las setas se clasifican en 3 diferentes categorías. Por un lado tenemos las infecciones, por otro las intoxicaciones y por otro las toxi-infecciones. Las infecciones son las enfermedades producidas por la ingestión de alimentos que contienen microorganismos vivos perjudiciales para la salud, como los virus, las bacterias y los parásitos. Estos microorganismos crecen y se multiplican en el huésped, que es el consumidor, hasta alcanzar un número necesario para enfermarlo. Ejemplos de ellos son la salmonela, la Escherichia coli, la triquinosis, que es un parásito. Las intoxicaciones alimentarias se producen por la ingestión de toxinas o venenos que se encuentran presentes en el alimento ingerido y que han sido producidas por hongos o bacterias, aunque estos ya no se hallen en el alimento. Por ejemplo, la toxina botulínica, la enterotoxina de los estáfilos. Los síntomas en general duran entre un día a una semana. Y después las toxi-infecciones son enfermedades provocadas por microorganismos que deben multiplicarse en el intestino del consumidor para recién ahí producir enfermedad cuando producieron la toxina. Un ejemplo es el cólera. ¿Cuáles son los síntomas más comunes de las enfermedades transmitidas por alimentos? En general, la enfermedad transmitida por alimentos es un estado en el que el paciente padece un ataque de dolor abdominal, diarrea, náuseas y vómitos. Generalmente, las más leves duran 1 a 2 días y otras pueden llegar a durar más de una semana. Los síntomas generalmente comienzan entre 2 horas hasta 40 horas luego de ingerido el alimento. Todo depende de qué tipo de enfermedad transmitida por alimento estemos hablando. Los alimentos que huelen bien tienen un aspecto y un buen sabor y pueden ser así, de todos modos, capaces de provocar enfermedades transmitidas por alimentos. Las personas que manipulan alimentos en general son las responsables del desencadenamiento de una enfermedad transmitida por alimentos, y la mayor parte de las veces es por falta de higiene o por descuidos en el desarrollo de la actividad. Recordemos lo que dije antes, cuando hablo de manipulador de alimentos, no hablo solo de quien lo produce, hablamos, como hablamos en el otro módulo, de la cadena alimentaria, que esta incluye desde que el alimento se produce hasta que llega al consumidor. El consumidor es manipulador de alimentos también. Recordamos entonces, los síntomas más característicos de las enfermedades transmitidas son fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolor de estómago, vómitos y náuseas. Los vómitos y la diarrea pueden llevar a la deshidratación e incluso, en algunos casos, depende qué tan fuertes son y cuál es el estado del paciente, pueden llegar hasta la muerte. Otra característica de las enfermedades transmitidas por alimentos es que la mayoría de las bacterias causantes no provocan en el alimento ninguna alteración organoléptica, es decir, de todo lo que nosotros percibimos con nuestros sentidos. No hay alteración, ni de olor, ni de color, ni de sabor, ni de aspecto, que alerte sobre su presencia. Nosotros vamos a ver que el alimento está en su estado normal, y sin embargo puede tener una alta cantidad de bacterias que nos pueden enfermar. Las personas que manipulan los alimentos en general son las responsables del desencadenamiento de una enfermedad transmitida por alimentos. Repito otra vez esta frase porque es de mucha importancia. El mayor responsable en la transmisión de las enfermedades por alimentos es el manipulador, ya sea en el punto de la cadena en el que se encuentre, pero es el manipulador el mayor responsable. Ahora veamos,
¿Dónde se encuentran los microorganismos? Generalmente se encuentran en el intestino del hombre y de los animales, eliminándose por materia fecal. Algunas se encuentran en otros órganos y salen por saliva, tos, orina. O también pueden encontrarse en lesiones de piel y de allí pueden pasar a los alimentos. Otros lugares donde pueden encontrarse las bacterias son en la basura, en el agua, en el aire, en el polvo, en los utensilios de trabajo. Cuando uno no los limpia bien y se va acumulando materia orgánica, van creciendo bacterias ahí y esas pueden irse trasladando al alimento. En determinadas ocasiones hay personas que sin saberlo pueden albergar gérmenes y ellos se eliminan en forma continua o periódica, y estas personas se llaman portadores sanos. Hay una bacteria que se llama estáfilo, que es un habitante normal del tracto respiratorio, también se encuentra en la piel, a veces en las heridas, y la gente sin saber que tiene esta bacteria la puede ir transmitiendo. Es una bacteria que además produce una toxina que nos puede enfermar. ¿Cómo llegan entonces desde todos estos lugares que dijimos las bacterias a los alimentos? Se dice que las bacterias fueron los primeros viajantes a dedo del mundo y continúan siéndolo. Es el hombre, a través de sus manos, quien favorece el viaje de estos seres a todo lo que toca, ya sea directamente al hablar, toser, estornudar, eliminamos gotas de saliva y secreciones de nariz y garganta, que pueden llegar a los alimentos, a través de utensilios, mesadas, repasadores mal lavados o expuestos al aire contaminado, a través del agua que se utiliza en la preparación. Si ese agua está contaminada, vamos a estar transmitiendo enfermedades. A través de los insectos, roedores, animales domésticos. Todos estos animales transportan en sus pelos y patas bacterias que contaminan platos, utensilios, alimentos crudos o preparados que quedan destapados o mal almacenados. Igualmente ocurre con los animales de compañía. Y algo que tienen que saber, las cucarachas uno solo las elimina porque dice que dan asco las cucarachas por el tipo de insecto que es. Las cucarachas en sus patas transportan bacterias, por eso hay que eliminarlas más allá de todo lo feo que nos pueden producir. El polvo y la tierra. En la tierra hay gérmenes que provienen de defecciones de animales, basura, etc. Pequeñas partículas suspendidas en el aire constituyen el polvo y pueden ser vehículo de gérmenes hasta los alimentos que no se encuentran protegidos. Ahora vamos a hablar, como les dije hoy, de la contaminación cruzada, que es una de las mayores formas de contaminación de los alimentos. Es la causa más común de contaminación de los alimentos y se define como el proceso por el cual los alimentos entran en contacto con microorganismos o sustancias ajenas, generalmente nocivas para la salud. ¿Qué es una contaminación cruzada? Una contaminación cruzada, como lo dice acá el gráfico, es la transferencia de contaminantes biológicos o químicos a los productos alimenticios provenientes de los alimentos crudos, los manipuladores de alimentos o el ambiente de la manipulación de ellos. Tocamos algo que está sucio y con eso mismo tocamos o contactamos algo que está limpio y que después no va a tener ningún proceso que pueda eliminar esa contaminación. ¿Cómo podemos evitar la contaminación cruzada? Bueno, hay muchas medidas para tomar para evitar la contaminación cruzada de los alimentos que vamos a ingerir. Las medidas más comunes son las que yo ahora les voy a nombrar. Estas cosas son aplicables a su entorno laboral y a su casa. Por esto que dijimos hoy, que muchas veces el consumidor es quien, por desinformación, produce una contaminación cruzada de alimentos. Debemos procurar separar los alimentos crudos de los alimentos cocidos o cocinados. No dejar que entren en contacto estos alimentos y asegurarse de que la sangre de la carne roja no toque ningún otro alimento. Por eso siempre vamos a recomendar que las carnes se almacenen más abajo o se almacenen en bandejas adentro de la heladera. Y todo lo que es alimento crudo, alimento cocido, se almacene en la parte de arriba de la heladera. Lavarse siempre las manos con agua y jabón antes de empezar a cocinar, antes de comer, antes de empezar cualquier proceso de elaboración. Hay que tener especial cuidado cuando fuimos al baño antes de realizar cualquiera de estas actividades. Por más que uno diga voy al baño y no me ensucio las manos,
Las manos en general se ensucian, y además, si quizás yo no las tenía sucias, pero alguien que pasó antes las tenía sucias y ensució el picaporte, y yo le agarré ese picaporte y voy a hacer este traspaso de los microorganismos. Al hacer las compras hay que clasificar la mercadería dentro de las bolsas y después en casa. Hay que separar los alimentos, hay que ponerlos en cajones o bolsas distintas. Los pescados de las aves también hay que separarlos. No hay que permitir que entren en contacto con el resto de los alimentos que guardamos en la heladera o que puedan caer jugos de estos alimentos arriba de los otros. Guardar la carne cruda en recipientes herméticamente cerrados para que la sangre no gotee y no entre en contacto de manera accidental con otros alimentos. Además, si podés cubrir estos recipientes con papel aluminio o con algún film o alguna tapa, mejor aún. Hay que utilizar siempre utensilios limpios para cada tipo de alimento. A la hora de manipular alimentos, tenemos que usar esto que yo les decía, siempre utensilios diferentes. Si yo estoy cortando carne cruda y estoy usando un cuchillo y una tabla, y después voy a cortar una carne que está cocida, debo usar otro cuchillo y otra tabla, o lavar muy bien ese cuchillo y esa tabla. Se pueden limpiar bien en profundidad y volver a usarlos. Es importante mantener todos los recipientes y utensilios limpios antes de usarlos. A la hora de limpiarlos, no basta con pasar un trapo por encima de los utensilios, sino que hay que lavarlos bien con agua caliente y detergente. Muy importante el uso de agua caliente para arrastrar toda la suciedad. Intentar eliminar los restos de huevo crudo a la hora de servir los alimentos, como las tortillas o los huevos escalfados. El huevo es un alimento que transmite mucha contaminación cruzada y por lo tanto es conveniente extremar las medidas de prevención con ellos. Cambiar el trapo de la cocina, si se ha manchado con restos de alimentos, no pasar ese trapo por la mesada, o sea, no puedo limpiar sangre con el trapo en la mesada y después ir y limpiar un plato con ese trapo, porque voy a estar haciendo esto, voy a estar llevando de un lado para el otro la contaminación. Armar siempre las ensaladas a último momento, prestando atención además a lavar siempre las verduras, y mantener los ingredientes correctamente refrigerados hasta el momento de hacerlos. Desinfectar la cocina de manera periódica, no conformarse con pasar un trapo y eliminar los restos de comida. Hay que limpiar la cocina bien con agua, detergente, desinfectar con lavandina. Son los procedimientos que pedimos que se hagan acá en la planta, que uno enjuague, que uno lave, que después enjuague, que después desinfecte. De esta forma evitamos la acumulación de suciedades y la posible contaminación cruzada. Dentro de las enfermedades transmitidas por alimentos, en el cuadernillo ustedes tienen una tablita que resume cuáles son las enfermedades transmitidas por alimentos más comunes. Indica qué tipo de enfermedad transmitida por alimento es, si es infección, intoxicación o toxinfección, cuáles son los síntomas más particulares de cada uno, qué alimentos implican a cada uno y cuáles son las medidas de control que podemos tomar para evitar contagiarnos de estas enfermedades. Yo ahora solo se las voy a nombrar, vamos a hablar de algunas cosas muy puntuales de cada una, a título de que ustedes estén al tanto de cómo se llaman y cuáles son las más comunes. En primer lugar tenemos a la salmonelosis. Cuando hablamos de salmonelosis, los alimentos más comunes que asociamos siempre a la salmonela son los pollos, el huevo, también está la carne, puede estar en los vegetales, en las frutas, en el agua, en todos los alimentos contaminados con materia fecal de los operarios, de los manipuladores. Pero siempre se asocia más que nada a la salmonela. Se pide por eso tener mucho recaudo con el tema de cómo se trata el uso de los huevos en la cocina. Que los huevos no se coman crudos, que los huevos no se laven antes de guardarse. La cáscara de los huevos es muy permeable y tiene una protección natural que ella trae. Y cuando uno los lava, se pierde esa protección, la cáscara se hace porosa y a veces pueden llegar a ingresar las bacterias y después las vamos a estar comiendo. Es una enfermedad con un periodo de incubación de entre 6 a 72 horas, dura 18 días, es muy larga y es una enfermedad bastante agresiva y no muy fácil de pasar. Produce diarrea, fiebre, dolor de cabeza, dolor abdominal y puede ser mortal en ancianos y en niños. La prevención, como en todas estas, va a ser cocinar correctamente los alimentos, descongelarlos completamente antes de cocinarlos, lavar las manos y los utensilios y controlar las temperaturas de almacenamiento.
Otra enfermedad que nombré hace un rato a través de la transmisión por las manos es la producida por el Staphylococcus aureus. El Staphylococcus se incuba durante 2 a 6 horas la enfermedad, o sea, desde el momento en que yo ingiero ese alimento con estafilococos hasta que yo puedo tener síntomas de enfermedad, pueden pasar entre 2 a 6 horas. El estafilococcus es una intoxicación. No me enfermo por la bacteria, sino por la toxina que ellos producen. ¿Sí? La toxina es la responsable de la enfermedad, es una toxina que resiste las temperaturas. Si yo tengo vamos a dar un ejemplo acá en la planta, si yo almaceno suero o leche y desarrollo estafilococos, necesita determinada cantidad de horas para ese desarrollo y para alargar la toxina. Y después yo pasteurizo la leche, voy a matar el estafilococo, pero la toxina va a quedar. Y si yo después consumo ese alimento con esa toxina, yo voy a tener la enfermedad. ¿Sí? Los síntomas son parecidos a los otros, es vómitos y dolor abdominal. También el estafilococo, lo que les conté hoy, hay gente que es portadora sana de estafilococo, lo tiene sin saber que lo tiene y lo elimina continuamente, y no es una bacteria fácil de eliminar. La prevención, como en todas este tipo de enfermedades, es la higiene, el control de las temperaturas. Si hay heridas, usar guantes, que en las otras no lo solucionamos. O sea, la forma de prevenir el estáfilo cuando uno tiene heridas es notificar al empleador que tiene una herida y usar un guante para que las bacterias que pueden estar ahí, que es normal que estén ahí, no puedan pasar al alimento. Otra bacteria es el Clostridium perfringens, es una bacteria quizá no tan conocida, produce una toxi-infección. Nosotros no la conocemos demasiado, pero es una bacteria que produce mucha enfermedad, ¿sí? Tarda entre 8 a 22 horas en producir la enfermedad y es una enfermedad de poca duración, son entre 12 a 48 horas. Normalmente el Clostridium está en el intestino de los animales y del hombre, está en el suelo, prefiere crecer sin oxígeno, por eso a veces suele encontrarse en las conservas o en las salsas de los estofados o cuando se hacen alimentos comunitarios en ollas muy grandes, entonces ahí a veces es muy probable que crezca. La sintomatología más común son el dolor abdominal y la diarrea y raramente los vómitos. La prevención, como dijimos en los otros, es la higiene. Los alimentos deben ser cocinados completamente a una temperatura interna de al menos 63 a 74 grados, que es la temperatura de muerte, y luego ser mantenidos a más de 60 grados, no a menos. Cuando a veces suelen pasar estas contaminaciones cuando uno va a esos, lo que le llaman tenedores libres, que los alimentos están en bandejas durante muchas horas a una temperatura menor a 60 grados, y si la bacteria está ahí, eso empieza a ser un foco de contaminación muy grande porque la bacteria encuentra una temperatura ideal durante mucho tiempo, entonces es muy probable que en ese tipo de lugares pasen este tipo de contaminaciones. Otra familia de ellas es el Clostridium botulinum, es la bacteria que produce lo que seguramente muchos escucharon, que es el botulismo. También se asocia a las conservas porque es una bacteria que necesita poco oxígeno para desarrollarse. Es anaerobia, está en general en conservas con un pH elevado y en los embutidos. Entonces puede estar en pepinillos, ají en vinagre, todo esto que nosotros preparamos en casa. Por eso siempre cuando la gente prepara conservas hay muchas recomendaciones en torno a esto, a la esterilización de los frascos, a cómo se cierran las tapas, a cómo se conserva el alimento, a la higiene de ustedes cuando lo preparan. Producen intoxicación alimentaria por una neurotoxina que produce la bacteria y es la forma más frecuente que encontramos. Hay otro que es el botulismo intestinal, que se produce a partir de ingerir las esporas, que es la forma de resistencia que tiene esta bacteria. La formación de neurotoxina se produce en vivo a nivel del tracto gastrointestinal y es la forma más frecuente de esta variedad en el botulismo infantil o lactante. Y después está el botulismo de las heridas, que es un clostridium que se encuentra en las heridas y vivo produce la neurotoxina. Acá tienen un gráfico, si quieren detenerse a mirarlo, donde se habla de los tres casos de botulismo que yo recién les conté, donde explica bien puntual la sintomatología de cada uno, cuál es el tratamiento, cuál es la incubación. La prevención es tener mucho cuidado en las conservas,
a qué temperatura se someten, durante cuánto tiempo, cómo se inactivan las esporas, que es por un proceso de autoclavado en general. Y lo que tienen que prestar mucha atención, que quizás muchos lo escucharon, es que es una bacteria que se encuentra en la miel, y por eso es que no hay que administrarles a los nenes menores de 1 año miel. Bueno, esto de las conservas caseras, ustedes si quieren interiorizarse un poco más, lo pueden ver, por si alguien se dedica a preparar este tipo de cosas, para poder prevenir y no transmitirle a la gente que consume las conservas que ustedes hagan, o ustedes mismos. Otra enfermedad es el cólera. El cólera, en algunas épocas en general hemos escuchado en verano, cuando hay mucho calor, se asocia con esta enfermedad. Es muy fácil de destruirlo, se destruye por calentamiento, se destruye con hipoclorito de sodio. El problema a veces es de dónde la gente usa el agua que consume. Es una enfermedad que puede llegar a producir la muerte. Desde 1999 hasta la fecha no se han detectado casos de cólera en nuestro país, salvo en la provincia de Chaco en el 2005. Los síntomas es una diarrea brusca, acuosa, profusa, con deshidratación inicial o síndrome gastroentérico. Se calcula que 1 a 20 personas infectadas pueden desarrollar la enfermedad de manera grave. Si no se acude al centro de salud, la persona corre riesgo de muerte por un colapso del sistema circulatorio o una insuficiencia renal. Y la transmisión ocurre por consumir agua o alimentos contaminados. La bacteria de cólera se aloja en el intestino de la persona, que es la principal vía de contagio por agua, o alimentos contaminados. Esto ocurre cuando el agua no es segura, cuando se ingieren alimentos en contacto con agua contaminada, con heces, manos sucias o incluso con las moscas que van a ir trasladando la enfermedad de un lado a otro. ¿Cuál es la prevención? Utilizar agua segura, potabilizada industrialmente o potabilizada por nosotros, con lavandina y hervida. El correcto lavado de manos, la higiene de los alimentos, la correcta manipulación de los alimentos, evitar la contaminación cruzada, eliminación de las excretas y cuidado del medio ambiente. Deben tener cuidado con esto de cómo son los baños, tener los baños limpios, si no tengo un baño y tengo una letrina que también esté higienizada, a dónde van esos residuos, que el pozo de toma de agua de la casa no esté al lado del pozo de descarga de los baños. La otra enfermedad transmitida por alimentos muy conocida es la triquinosis. Es un parásito, afecta principalmente a los cerdos, se transmite por ingestión de carne contaminada con la larva, cruda, mal cocida o mal procesada, y el reservorio o el vector son los roedores. Por eso es que se dice siempre que no se alimente a los cerdos con basura, porque por lo general los roedores están ahí, van a transmitirles la enfermedad, y se pide que la gente que prepara este tipo de alimentos analice la carne con la que va a preparar los embutidos, ya que es una enfermedad grave y se transmite al humano cuando lo consume. Este es el triciclo de transmisión. El roedor es el reservorio, lo transmite al cerdo. La larva se enquista dentro del músculo. Cuando la persona lo ingiere, dentro del organismo es liberada el parásito por acción del ácido clorhídrico y ahí pasa a enquistarse en el músculo del ser humano. La larva enquistada en el tejido muscular se libera en el estómago del hombre, migra hacia el intestino donde madura y copula. Las nuevas larvas pasan a las arterias y de ahí pasan a la circulación general y a los músculos donde se enquistan. Es una enfermedad que produce mucha edema o inflamación, produce fiebre, dolor de cabeza, muchos dolores musculares. Imagínense que ustedes adentro del músculo tienen un parásito. Entonces no es una bacteria que no la veo, no la siento, sino que esto se siente adentro de uno. No hay que consumir carnes de cerdo crudos o de procedencia dudosa sin control sanitario. Hay que cocinar adecuadamente las carnes y no deben consumir productos caseros excepto que tenga un resultado de análisis negativo. Otra bacteria es el Bacillus cereus. También produce toxinas. La fuente es el suelo y la vegetación, forma esporas. Principalmente está en arroz, pastas y legumbres, y algunas veces se encuentra en carnes y leche. Tiene una forma emética, que es la que produce vómitos, y una forma diarreica. Puede el paciente tener cualquiera de las dos formas.
Se previene de las mismas formas que los otros, evitando preparar los alimentos con anticipación, almacenarlos a baja temperatura para inhibir el desarrollo bacteriano, calentarlos a altas temperaturas para inhibir la toxina. Lo difícil de estos tipos de bacterias a veces es esto, que producen toxinas y que producen esporas, que es una forma de resistencia. Entonces requieren a veces otro tipo de tratamiento térmico para eliminar realmente las esporas. Y esta es una de las más graves, que seguramente han escuchado muchas veces casos, el síndrome urémico hemolítico, o SUH. Está producido por una bacteria, la Escherichia coli, que produce una toxina, se llama toxina Shiga, y otras. Dentro de la clasificación de las Escherichia coli tenemos las O157, H7, y otras que no son O157. En general afectan a niños menores de 5 años, ancianos y personas inmunodeprimidas. Es un habitante normal de la flora intestinal. En primera instancia se manifiesta con una diarrea leve, acuosa, luego sanguinolenta, que puede complicarse, y cuando se complica afecta a riñón y produce una insuficiencia renal aguda en los niños y trastornos de coagulación en los adultos. Es una enfermedad de notificación obligatoria, puede producir la muerte o dejar secuelas graves en los riñones de los niños. Este es el gráfico de cómo se contrae, para quien quiera mirarlo un poquito más. El contagio es por carne, leche y agua contaminada, cuando uno la consume. El contacto se da persona a persona por vía fecal oral, o sea, está en el intestino, yo limpio mal algo, en algún lugar quedó materia fecal, lo toco y lo transmito al alimento. Produce diarrea, dolor abdominal, vómitos, tiene un periodo de incubación largo, entre 3 a 9 días, no es una enfermedad que se produce enseguida. Cuando veíamos que las otras a veces entre 2 a 6 horas ya empezábamos a tener síntomas. El mayor alimento involucrado en general es la carne picada, por la forma en la que se obtiene la carne bovina. Cuando se eviscera el animal, si no habían sujetado bien el intestino, y este intestino, el contenido de este intestino animal ensució la carcasa del animal, cuando después se usa esa carne, cuando se desposta, yo la pico y la cocino, y no la cocino bien, esa carne va a tener ese contenido de materia fecal que se derramó en el momento en el que hicieron el despostado del animal. ¿Sí? La fuente de la Escherichia coli es el intestino de los animales sanos y otros animales. No viene de un animal enfermo, es una bacteria que normalmente está dentro del intestino. La prevención es lavarse bien las manos, usar agua y jabón, lavar frutas y verduras antes de consumirlas, evitar la contaminación cruzada, cocinar los alimentos a temperaturas elevadas, asegurando la destrucción de la bacteria. Y así terminamos el módulo 4, es un poco extenso, pero bueno, creo que son cosas que nos aporta a veces el saber cuáles son las enfermedades, más allá de lo que sea. Esto es para que ustedes aprendan lo que ustedes pueden transmitirle a otros, y también en su casa, cómo pueden ustedes cuidarse de que ustedes y sus hijos no puedan enfermarse con alguna de todas estas enfermedades transmitidas por alimentos.